Buenas noches y bienvenidos a la sexta clase virtual de TIC en el proceso de aprendizaje universitario. Nos falta concluir dos unidades temáticas. La tercera, que tiene que ver con redes sociales, blogs, wikis y apps. Ya hemos visto el tema de las redes sociales, Facebook, YouTube. Ahora vamos a concluir con el tema de los blogs, wikis y apps. Y la otra unidad temática que nos falta concluir es la unidad temática 4, que habla de las narrativas digitales en las modalidades de aprendizaje. Hemos visto en esta unidad temática el tema de la estructuración de videotutoriales, pero lo que nos queda por ver es lo que se conoce como storytelling. Y mucho de lo que vamos a ver ahora y vamos a desarrollar en la clase está relacionado con el storytelling, debido a que la idea es que podamos utilizar este recurso para que ustedes vean lo favorable o desfavorable que puede resultar, que básicamente tiene que ver con las herramientas educativas en cuanto a la narración de historias, pequeños videos que pueden resumir grandes volúmenes de información y que por supuesto, debido a que son audiovisuales, que tienen animaciones y otros recursos, resulta mucho más fácil de explicar y mucho más fácil de entender. Como es habitual, vamos a describir inicialmente los resultados de la clase 6. Tenemos dos prácticas que debemos concluir. La primera de ellas está relacionada con la creación de un blog de su proyecto educativo en Blogger o en otra plataforma. Deben compartir el enlace del blog de su proyecto educativo en el grupo de Facebook del módulo. La otra práctica está relacionada con la publicación en Wikipedia u otro wiki que ustedes decidan. Deben aportar a Wikipedia con la publicación de un artículo relacionado con su proyecto educativo o complementar un artículo ya existente. Obviamente la idea es que ustedes tengan un artículo, trabajo o aporte que ya hayan hecho en otro momento, tomando en cuenta su especialidad y el proyecto educativo que están encarando, y que en Wikipedia puedan ya sea subir un artículo completo o simplemente complementar uno que ya está escrito, pero ustedes hacer un aporte que pudiera ser de un párrafo, por ejemplo. El plazo de cumplimiento, como ya es habitual, es hasta las 22:00 de la jornada de la clase. El trabajo de la clase virtual 6 está relacionado con construir un video compuesto utilizando el storytelling. La temática del video debe estar relacionado con su proyecto educativo, por supuesto que es su trabajo final, tomando en cuenta el documento que lleva el nombre de base Storytelling, que se encuentra en la carpeta Recursos parte 4, que también pueden descargar de Dropbox como ya lo han hecho anteriormente. Deben subir este video al grupo de Facebook del módulo y al canal de YouTube de su proyecto educativo. El plazo de cumplimiento es hasta este lunes 22 de abril. Entonces, una vez más les recuerdo que estamos intentando cumplir con el proyecto final del módulo. En el caso de Facebook ya hemos concluido con los requerimientos y con los diseños de autoría propia. En el caso del canal de YouTube también ya se les ha instruido, y los videos que están construyendo deben estar en su canal en YouTube para cumplir con el anexo 2 que señala acá. El blog lo van a crear y finalmente lo van a adecuar a su proyecto educativo, y la publicación en Wikipedia, que hoy también lo vamos a concluir. Entonces fíjense que los requerimientos del trabajo final se están cumpliendo a cabalidad. Hemos cumplido también con la administración de Facebook, con estos requerimientos que ustedes ya conocen. He visto que muchos de ustedes ya han logrado más de 50 likes, incluso están por los 200 o 300, entonces excelente en ese sentido. Y en el caso de la administración de YouTube, dice publicar en su canal de YouTube al menos 2 videos propios con video portada y video cierre. Uno de esos videos es el video compuesto que ya han realizado y presentado previamente, que por supuesto está relacionado con su proyecto educativo. El otro video es el que van a realizar y justamente está bajo la técnica del storytelling, de la narración. Publicar al menos un video tutorial de construcción propia es el que debieron haber concluido hasta hoy. Comentar al menos 2 videos de otros canales de YouTube, deben ser canales que tengan un público meta similar, igualmente, ¿no? Es algo que se debe realizar, y para comprobar esto
pueden hacer capturas de pantalla, incluir en los anexos de su trabajo final o en el cuerpo del trabajo final, dependiendo qué estructura es la que van a seguir. En el caso de poner me gusta a 3 videos y poner no me gusta a 3 videos, igualmente. Las capturas de pantalla son las pruebas o evidencias de que se ha cumplido con este requerimiento. Bien, en cuanto a redes sociales, blogs, wikis y apps, vamos a iniciar con los blogs. Inicialmente habría que definir qué es un blog. Y bueno, un blog es un sitio web propio creado por uno o varios autores, donde periódicamente publican y comparten con otros usuarios de la red de internet una serie de artículos, también llamados entradas o posts. Esa es la definición básica del blog. Ahora, también es importante señalar que un blog permite publicar información de una manera rápida y fácil gracias a plataformas de gestión de contenidos para la creación de blogs. Permite que los lectores y visitantes puedan aportar sus contenidos, lo que representa una importante opción de interactividad. En cuanto a las opciones de expresión y comunicación, por ejemplo, son una potente herramienta para la publicación, comunicación, intercambio de ideas y debate. Suelen ser específicos sobre algún tema en particular. Acá podemos ver algunos ejemplos. Aula Planeta, si ustedes buscan este blog se van a dar cuenta que es muy interesante. Fíjense la estructura que tiene. El otro blog interesante es La Lengua con TIC Entra. Y otro blog interesante que es de Manuel Jesús Fernández Naranjo, que tiene el nombre de Crear, Aprender y Enseñar. ¿Qué características tiene el blog? Lo que diferencia a los blogs de otros tipos de sitios web es principalmente la naturaleza de sus publicaciones. Las principales características de un blog son, por ejemplo, que la publicación es periódica y de actualización permanente, tal como ven acá. Es decir, cada cierto tiempo se publican nuevos posts o artículos de manera cronológica que desplazan al anterior artículo y se convierten en el artículo actual. Además, se trata de contenido dinámico que está en constante actualización y eso es por supuesto una ventaja. Además, otra característica es la gran facilidad de uso y administración. Gracias a las plataformas de gestión de contenidos para la creación de blogs como Blogger o WordPress, por ejemplo, Blogger de hecho lo vamos a ver ahora, se simplifica enormemente el proceso de generación de contenidos. Por otra parte, hay un contenido multimedial e hipermedial, es decir, uno puede incluir este tipo de contenidos. Los artículos pueden contener textos, imágenes, videos, sonidos, animaciones, enlaces, documentos, etc. En los blogs la información se guarda de una forma totalmente organizada. Para clasificar los artículos, el autor los puede agrupar por categorías y etiquetas. Esto facilita la organización del contenido dentro del blog y la navegación de los lectores, por supuesto. Otra característica es que hay un alto grado de interactividad, un concepto clave en la actualidad. Los blogs permiten la publicación de comentarios con el potencial de crear comunidades a través de foros de opinión. Se trata sin duda de la interactividad comunicativa, aquella que los medios brindan a los públicos para darles un mayor poder en las posibilidades de expresión y comunicación. Tiene un gran potencial, por supuesto. Los blogs dan la posibilidad de llegar a mucha gente, encontrar personas con las que se comparten intereses comunes, impulsar la reputación profesional, realizarse profesionalmente o usarlo con fines comerciales. Además, toda la información se puede compartir en redes sociales. En cuanto al potencial educativo en particular, entre las posibilidades educativas de un blog destaca que es una herramienta para el aprendizaje de carácter ubicuo, es decir, gracias a la posibilidad de acceso desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Es decir, uno puede acceder a ese blog desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento debido a que se encuentra, por supuesto, en Internet. Es una herramienta para el aprendizaje constructivo y colaborativo. Con las aportaciones que realizan los lectores mediante sus comentarios a los distintos artículos, se fomenta la interacción y el intercambio y además, por supuesto, el debate de ideas. Los blogs pueden ser una herramienta excelente de apoyo a proyectos colectivos.
Además, son una herramienta que nos permite generar portafolios electrónicos de proyección profesional. ¿A qué se refiere? Los blogs pueden constituirse en portafolios electrónicos que sistematicen la producción intelectual del docente o del estudiante. Es un espacio abierto para la aportación a la construcción de conocimientos. Constituyen canales alternativos para proyectar el trabajo o la especialidad del profesional y de esta manera proyectarlo en un entorno de alcance potencialmente mundial. Es decir, uno publica los artículos, uno publica los resultados que consiguen sus investigaciones y demás. Entonces, por supuesto, se trata de que el docente también se proyecta a partir de la producción intelectual que realiza. También constituye los blogs soporte para cursos online y comunidades virtuales de aprendizaje, especialmente en tareas como la publicación de trabajos, foros de debate, canales de comunicación y tutoría entre docentes, estudiantes, etc. Existen diversas plataformas que permiten a un usuario crear un blog de manera gratuita. Ahí está, por ejemplo, WordPress, que es la plataforma más utilizada y conocida para crear blogs, cuenta con una versión en la que no tienes que pagar nada por el hosting, es decir, wordpress.com. WordPress se considera como uno de los mejores gestores de contenidos para el posicionamiento de buscadores. Otro dato no menor. Destaca por su facilidad de gestión y está pensado también para dispositivos móviles. Otra plataforma que nos permite crear blogs de manera gratuita es Blogger, justamente la que vamos a utilizar. Blogger es la plataforma de creación de Google que permite crear blogs sin necesidad de tener hosting propio. Además, es posible utilizar dominio propio o no, al igual que en WordPress. Otras plataformas también útiles para este fin son, por ejemplo, Wix, Medium, Overblog, Site 123, entre otros. Veamos ahora cómo es posible crear un blog en Blogger que debe corresponder a su proyecto educativo, por supuesto. Para crear nuestro blog, el primer paso es ingresar a la página que tiene el nombre de blogger.com. Accedemos a esa página. Nos aparece esta página que dice escribe a tu manera sobre lo que te apasiona. Crea un blog atractivo y original fácilmente. Hacemos clic en el botón Crea tu blog y nos aparecen las cuentas de Gmail que en algún momento hemos abierto en la computadora. Si no tenemos una cuenta en Gmail abierta, entonces directamente nos va a solicitar un correo electrónico y una contraseña. En este caso estoy utilizando una cuenta. Hago clic en la que considero la más apropiada para crear el blog. Me pide por supuesto la contraseña, ingreso la contraseña y aprieto el botón siguiente. Me aparece esta interfaz que dice elige un nombre para el blog. Este es el título que aparecerá en la parte superior de tu blog. En este caso, por supuesto, yo elijo el nombre que ya he elegido para el canal en YouTube y para la página de Facebook, que es Zona Real Educa. Siguiente, y aquí me aparece otra pantalla que dice elige una URL para tu blog, es decir, una dirección, así como es www.google.com, a eso se refiere específicamente con la dirección. Esta dirección web permite que los usuarios encuentren tu blog online, nos dice, y aquí elegimos por supuesto una dirección relacionada con nuestro proyecto educativo, que es Zona Real Educa. Si se fijan, en la parte inferior nos aparece un texto en rojo que dice esta dirección de blog no está disponible. Eso significa que alguien más ya ha creado algo relacionado o exactamente igual, Zona Real Educa. Entonces, si a ustedes les aparece esta observación, lo que tienen que hacer es añadir una palabra más o un carácter más para diferenciarse de manera adecuada y el mensaje aparecerá de manera distinta. En este caso yo voy a incluir la palabra Bolivia y fíjense que en la parte inferior dice esta dirección de blog está disponible. Solo me queda pulsar en el botón siguiente. Me aparece otra ventana que dice confirma tu nombre visible. ¿Cómo quieres que tu nombre se muestre a los lectores de tu blog? En este caso voy a utilizar el mismo nombre, Zona Real Educa. Pudiera utilizar un nombre alternativo, ustedes también pueden hacerlo. Si en algún caso quieren que además que aparezca el nombre de su blog, aparezca
por ejemplo su nombre, pueden incluirlo, ponen finalizar y ya ingresamos a la interfaz de Blogger para la creación del blog. Nos aparece un mensaje relacionado con políticas de privacidad que habla sobre la legislación europea, que nos exige informar sobre los cookies y los datos de recopilación del blog, etc. Entonces simplemente voy a cerrar. Para iniciar con la creación del blog es importante entender cuál es la estructura de la interfaz de Blogger. Si se fijan, en la parte izquierda está el menú con relación a nueva entrada, entradas, estadísticas, comentarios, ingresos, página, diseño, tema, configuración, lista de lectura y esto es muy importante, el botón de ver blog. Entonces lo primero que tenemos que verificar es que estemos sobre la opción que dice entradas. Hacemos clic ahí nuevamente para verificar, para que nos aparezca esta opción que dice nueva entrada. Cuando eso ocurre hacemos clic en nueva entrada y empezamos a generar lo que podría ser el primer artículo o la primera entrada, relacionado por supuesto con nuestro ámbito de especialidad. Entonces podríamos escribir directamente acá, ya sea desde el título, los párrafos siguientes y demás, pero otra alternativa es por supuesto tener el documento en Word, como en este caso yo lo tengo, simplemente copio, clic derecho copiar, voy a Blogger, clic derecho pegar. Entonces la estructura más o menos definida se establece acá. Si se fijan, en la parte de arriba nos pide un título, acá está, entonces voy a utilizar este título para copiarlo y lo voy a pegar ahí. Entonces ya tenemos el título de nuestro primer artículo. Bueno, de hecho las opciones son muy similares a las que presenta Word. Por ejemplo, si hacemos clic acá vamos a establecer la opción negrita, cursiva, subrayado, lo que corresponda. Acá está la tipografía, ¿no? Arial o la tipografía Verdana. Y aquí también está el tema de la alineación. Si hacemos clic acá, dice centrar, justificar, bueno, en este caso alinear a la izquierda, alinear a la derecha y demás. Entonces la estructura es muy similar a la que presenta Word. En este caso voy a utilizar la opción centrar. Ahí está, le voy a poner por supuesto negrita. Y voy a modificar la tipografía. Igual selecciono como si fuera Word. Y elijo la opción acá en tipo de letra y voy a elegir Verdana. Ahí está. Para ver cómo está quedando esta sección de el blog, voy a hacer clic en este botón que dice vista previa. Hago clic, va a cargar y ahí está el primer artículo, ¿no? Fíjense que hay varios elementos de Word que se mantienen. Acá por ejemplo hay un subtítulo que está acá, que se mantiene. Otro subtítulo que también se mantiene. Entonces la estructura es más o menos la misma. Voy a cerrar. Y hay varias opciones o varias alternativas que podría utilizar. Por ejemplo, fíjense acá, nos da la opción de ver vista de redacción o vista en HTML, ¿no? Si ponemos HTML, este es el código HTML que está detrás de la edición. Lógicamente antes se tenía que programar a partir de este código, pero actualmente es mucho más simple y podemos ver en la opción vista de redacción y uno trabaja como si estuviera trabajando directamente en Word. Estas flechitas de deshacer y rehacer, que es por supuesto muy similares a las de Word, borramos, utilizamos la opción deshacer y retrocede en ese sentido, ¿no? Aquí está el tipo de fuente que hemos visto, el tamaño en cuanto a pequeño, normal, mediano, grande, ¿no? La más grande, entonces igualmente se puede modificar, ¿no? Tenemos la más grande, normal, mediano, ahí está el tamaño. Aquí podríamos establecer a qué corresponde esto.
Si queremos acá, clic y título. Esto como párrafo. Sobre todo esto tiene que ver con el código HTML para que en la búsqueda Google identifique, ¿no? Rastree que esto es título, que aquí son párrafos y demás. Entonces, generalmente basta con señalar el título y elegir la opción título, ¿no? O título principal en este caso. Acá les decía lo que tiene Word, ¿no? Negrita, cursiva, subrayado, tachado. Aquí podemos ver el color del texto si quisiéramos cambiar, por ejemplo, que no es muy frecuente, pero es una opción. Digamos en rojo, ahí está. Voy a retroceder para que vuelva a aparecer en negro. Aquí también hay la opción para marcar. Ahí está. Si elijo esto, por ejemplo, fíjense, con amarillo. Y aquí hay opciones muy interesantes que podríamos utilizar y de hecho es muy recomendable hacerlo. Si hacemos clic acá dice insertar o editar enlace. En este caso, dentro de este artículo yo pudiera convertir alguna palabra en un enlace para complementar la información. Les doy un ejemplo. Dentro de este artículo podría yo querer ampliar el término cibernética que está acá. Entonces lo que hago es los selecciono, voy acá donde está el icono de insertar o editar enlace, hago clic ahí, dice pega o busca un enlace, de abrir este enlace en una ventana nueva, hago clic ahí y aquí tendría que pegar el enlace al cual quiero dirigirme. En este caso podría ir por ejemplo a YouTube y buscar ese término, justamente el término que me interesa. Y aquí está el artículo, que es la cibernética, o este de acá, que también es interesante. Hago clic acá. El día de hoy puedo copiar este enlace, clic derecho copiar y pego. Pongo aplicar. Y mientras voy armando mi artículo puedo ir nuevamente a vista previa, hago clic ahí y fíjense que el artículo se va armando y el término cibernética se convierte en un enlace. Voy a cerrar esta previsualización y puedo seguir convirtiendo algunos elementos en enlaces para complementar no necesariamente a YouTube, puede ser a una página común y corriente o puede ser a una noticia, un artículo relacionado por supuesto. También puedo insertar alguna imagen que está acá en esta opción. Hago clic, pongo subir del ordenador, elegir archivos. En este caso voy a utilizar esta imagen que en algún momento les mostré a ustedes. Elegimos, va a empezar a cargar. Elijo el botón seleccionar. Y ahí está. Cuando hago clic sobre la imagen me aparecen las opciones de alinear a la izquierda, alinear a la derecha, centrar, que es lo que voy a elegir, y también me da la opción de cambiar en cuanto a tamaño, ¿no? Hago clic en este espacio, fíjense que dice cambiar, y aquí me dice si queremos un texto alternativo que describa el contenido de la imagen, texto del título si es que deseo y el tamaño, ¿no? Mediano, grande, tamaño original. Voy a poner tamaño original, por ejemplo. Está bastante grande. Y así podré insertar otras imágenes también utilizando la misma lógica. Puedo también insertar video. Pongo el cursor donde quiero que se inserte el video. Acá está. Elijo la opción insertar video y voy a utilizar en este caso la opción YouTube. Entonces acá ustedes podrían insertar un video si les parece de YouTube, ya sea desde su canal en YouTube o de otro espacio. En este caso voy a buscar algún video relacionado con un tema. Aquí hay un video complementario interesante, voy a abrirlo y voy a elegir esta opción, voy a copiar el enlace, vuelvo a Blogger, clic derecho, pegar, Enter y me aparece automáticamente el video, el mismo que he identificado, hago clic ahí,
en este espacio, clic en este espacio y se activa el botón seleccionar. Clic en seleccionar y acá está el video. Voy a ir una vez más a la opción que dice vista previa y ahí está la imagen, el enlace que he generado y también el video, ¿no? En todos los momentos se puede volver a editar si uno identifica, por ejemplo, que acá hay demasiado espacio o uno quiere modificar el texto, poner negrita y demás. Cierro una vez más, vuelvo acá y voy a modificar, por ejemplo, el tamaño. Hago clic y puedo agrandar de este espacio. Puedo modificar el texto en cuanto a la cercanía con el video y hago clic acá en vista previa. Ahí está, ¿no? Está mejor que antes. En este espacio específico, fíjense que el enlace, que es este, no funciona aparentemente y tampoco funciona el video, pero lo que pasa es que estamos en una vista previa, como señala acá. Entonces las posibilidades son limitadas, pero no significa que esta palabra no sea enlace o este video no sea accesible. De hecho, lo que también permite Blogger es ver cómo quedaría en diversas plataformas, que en este caso, fíjense en la parte inferior, ordenador, así quedaría en el ordenador. Nos dice tablet, así se vería en la tablet. Celular, que es esta tercera opción, así se vería en el celular, ¿no? Mucho más corto, mucho más angosto. Y pantalla completa. Igualmente vamos a cerrar este espacio, voy a actualizar acá para que se publique y voy a retroceder acá. Y aquí está la primera entrada que se llama Sociedad de la Información. Voy a ir a la opción que dice ver blog. Fíjense que ahí ya está el primer artículo, pero es un artículo que ocupa una parte del blog. Mientras vaya publicando otros artículos se van a ir sumando varios otros, ¿no? Aquí podría hacer clic en ver más y se abre de manera completa y aquí si funciona el enlace, fíjense, aquí está, hago clic, me lleva al video que he seleccionado. Igualmente acá el video ya funciona en este espacio, fíjense. De la información. El evento. Obviamente las funciones de ampliar funcionan también dentro del blog. Ahí tengo las alternativas que son bastante simples. Les decía, voy a cerrar este espacio para no confundir. Acá está la edición. Puedo crear una nueva entrada. Igualmente me pide un título, como en el caso anterior. Voy a copiar algo que ya tengo. Clic derecho, copiar. Primero voy a copiar esta vez acá donde dice título. Clic derecho, pegar. Vuelvo al documento Word, selecciono el artículo como tal, clic derecho copiar, clic derecho pegar. Aquí me falta el título, clic derecho pegar, ahí está. Entonces igualmente que en el caso anterior puedo darle la forma adecuada, aquí está, la tipografía adecuada, el nivel de texto. Puede ser grande en cuanto a párrafo, título principal. Puedo, por supuesto, también centrar. Entonces yo ya le doy la estructura que corresponda. Voy a cambiar también la tipografía para uniformar con el primer artículo. Aquí está, igual Verdana. Voy al botón vista previa y me aparece este artículo. Hay objetos o espacios que uno puede, por supuesto, corregir. Bueno, ya deberíamos hacerlo ahora. Fíjense, es bastante simple, es como manejar Word. Ponemos vista previa y fíjense que ese pequeño espacio ya se ha corregido. Cuando estoy conforme con el cambio, que no es el caso, aquí debería añadir tal vez algunas imágenes, algunos enlaces y demás. Pero pongo la opción publicar, me pregunta, ¿quiere publicar la entrada? Esta acción publicará la entrada en tu blog, confirmar. Perfecto, entonces fíjense que acá tengo dos entradas. Si voy al botón que dice ver blog, hago clic, me aparecen ya las dos entradas, ¿no?
audiencias participativas, el protagonismo de las audiencias, la sociedad de la información. En un caso tengo la fotografía, en el otro caso no, entonces dependerá de qué es lo que yo quiero realizar. Cierro. En cuanto a las otras opciones que ofrece la interfaz de Blogger, podemos hacer clic, por ejemplo, en configuración. Hacemos clic ahí y fíjense que acá nos aparece el título. Podríamos cambiar el nombre de nuestro blog si es lo que queremos hacer. La descripción que aún no hemos incluido, podemos hacerlo. Yo voy a recuperar la misma descripción que hice para la página. Aquí en más, información, y acá me aparece la descripción. Voy a copiar simplemente y clic derecho, pegar. Es una descripción corta, máximo 500 caracteres, guardar. Entonces ya tengo la descripción del blog, y acá hay varias otras alternativas relacionadas, por ejemplo, con la dirección, que yo inicialmente he planteado que sea zonarealeducabolivia.blogspot.com. No voy a modificar eso. Y hay otras alternativas también interesantes que ustedes pueden revisar con mayor tiempo. Ahora, otro tema importante está relacionado justamente con la posibilidad de cambiar la apariencia externa del blog. Cuando hacemos clic en este botón que dice tema, y acá nos aparecen varias alternativas o plantillas que deberían estar adecuadas a la naturaleza de su proyecto educativo, ¿no? Por ejemplo, yo en el proyecto educativo en particular que he utilizado mucho los colores celestes, por ejemplo. He visto que algunos utilizan más negros en cuanto a la estructura, entonces dependerá de qué les parece más adecuado para elegir. Yo voy a elegir una opción más o menos diferente para que ustedes vean el cambio, ¿no? Si hago clic acá, simplemente me aparece esta opción y me dice si quiero ver en vista previa. Si hago clic en vista previa, me dice que mi interfaz sería así en caso de que yo optara por esa alternativa, ¿no? Voy atrás. Ahora, si quisiera otra alternativa, digamos esta otra, igual vista previa, es esta otra la opción de la página. Entonces dependerá de qué es lo que yo quiero. En mi caso voy a elegir algo más o menos formal. Digamos, a ver, veamos esta opción y voy a ver vista previa. Ahí está, se adecua más o menos a lo que yo pretendo comunicar y demás. Retrocedo, y si estoy conforme con esta plantilla o estructura, línea gráfica y demás, hago clic en aplicar. Me dice es posible que algunos gadgets, o sea opciones, alternativas, espacios, se hagan visibles. Dice, ten presente que al aplicar este tema, los gadgets que están marcados como ocultos podrían hacerse visibles. ¿Entendido? Listo. Ahora voy nuevamente a ver blog y ahí está la opción, ¿no? Y aquí está la otra entrada, ¿no? Ahí está. Entonces, como les digo, dependerá qué es lo que ustedes quieren. Acá, por ejemplo, me aparece la opción de comentar también. Si en algún caso quiero volver a la interfaz anterior, es bastante simple. Igual voy al espacio de arriba, elijo la opción y pongo vista previa. Ahí está. Vuelvo atrás y aplicar. Me aparece un aviso que dice si aplicas este tema perderás todas las personalizaciones que hayas hecho en el tema. ¿Quieres hacer una copia de seguridad del tema actual? En este caso, saltar copia de seguridad. Se ha aplicado correctamente, voy a ver blog y ahí está, ¿no? Entonces va a depender mucho de la plantilla que ustedes elijan para la interfaz, pero sí es importante tomar en cuenta el tema de las entradas, ¿no? Vamos creando las entradas y de esta manera se va generando nuevos artículos, nuevas páginas. Ahora, para compartir es importante este detalle, por favor, no deben compartir en el módulo del grupo este enlace, porque es un enlace específico de la edición. Lo que tienen que hacer es hacer clic en ver blog y esta es la dirección específica, zonarealeducabolivia.blogspot.com. Entonces clic derecho, copiar, van a Facebook, buscan el grupo del módulo y acá es donde deben pegar el enlace para compartir su blog.
Va a aparecer la interfaz en este espacio. Ahí está, Zona Real Educa, y ponemos publicar. Los wikis son herramientas colaborativas en cuya construcción pueden participar varios usuarios a la vez. Son accesibles desde Internet y permiten construir contenidos de manera colaborativa sobre diversos temas. Se llama wiki a las páginas web con enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que pueda ser visitada y editada por cualquier persona. Y esa es la clave en el caso de los wikis, ¿no? Editada por cualquier persona. De esta forma se convierte en una herramienta web que nos permite crear colectivamente documentos sin que se realice una aceptación de contenidos antes de ser publicado en Internet, ¿no? Todo ese filtro probablemente no ocurre, pero es un filtro diferente. Un ejemplo claro es Wikipedia, un proyecto para desarrollar una enciclopedia libre en Internet. Hay varios ejemplos, sin embargo, de wikis. Entre los wikis más conocidos está Wikipedia, les decía, una enciclopedia desarrollada a nivel mundial por los usuarios. A nivel educativo existen wikis de todo tipo, de contenidos generales realizados por alumnos de una misma universidad, de escuela, colegio, etc., especializadas en una asignatura concreta, que puede ser física, literatura, arte, etc. Ejemplos, Wikipedia. Otro ejemplo es wikihow.com, que es una web donde la gente comparte sus conocimientos prácticos sobre cómo hacer algo. Y es bastante diverso en realidad, tal como ven acá en la presentación. Wikitravel.org es un wiki que habla de los viajes y experiencias en ese ámbito. La intención es participar en Wikipedia o en otro wiki, ya sea publicando un artículo o editando o complementando uno ya existente. Para crear una cuenta en Wikipedia debemos ingresar inicialmente a www.wikipedia.org y vamos a acceder a este espacio donde nos pide elegir un idioma para continuar en Wikipedia. Por supuesto elegimos español y nos aparece esta ventana de bienvenida a Wikipedia. En este caso vamos a la parte superior derecha donde dice crear una cuenta. Hacemos clic ahí. Nos aparece este espacio para crear una cuenta. En este caso nos pide un usuario, es decir, el nombre del usuario. Yo voy a elegir un nombre alternativo porque tengo una cuenta ya como Henry A. Angulo Serrano. Entonces voy a crear una cuenta diferente. Voy a elegir Henry Nexocom y aquí voy a escribir una contraseña que es la que estoy inventando en este momento. Y aquí voy a confirmar la contraseña, es decir, repetir la contraseña para un tema de seguridad. Aquí me dice que debo incluir una dirección de correo electrónico que es recomendado. Voy a elegir justamente el correo alternativo que tengo, que dice henrynexocom@gmail.com. Me aparece aquí un mensaje que dice: por favor busca un correo electrónico nuestro para verificar tu dirección. En esencia nos está diciendo que a este correo debemos tener la posibilidad de acceder porque Wikipedia podría enviarnos algún código de seguridad en algún momento. Nos pide que incluyamos el CAPTCHA, que es la comprobación de seguridad. Escribimos el texto que se ve en este recuadro. Apretamos Enter. Nos aparece esta ventana que dice bienvenido Henry Nexocom. Nos pide por qué has creado tu cuenta. Respondemos en todo caso una de las respuestas. Para crear un nuevo artículo en Wikipedia, en este caso voy a elegir. ¿Ya has editado alguna vez Wikipedia? Y pongo sí en varias ocasiones. Podríamos elegir no lo recuerdo, no por otros motivos, etc. Perfecto. Aquí dice Wikipedia está disponible en casi 300 idiomas. Lees o escribes en otros idiomas. En este caso lo voy a dejar tal cual. Y hago clic en finalizar. Listo. Aquí me aparece ahora gracias, tus respuestas se han guardado.
Lo que debo hacer ahora es ir a la parte superior derecha, fíjense, despliego y me aparece la opción de salir. Voy a salir porque la cuenta ya ha sido creada y voy a hacer clic en la parte superior derecha también donde dice acceder. Clic en acceder y aquí me va a pedir el usuario que he creado, que yo puse Henry Nexocom, y la contraseña. Por supuesto, cada uno de ustedes ha generado una contraseña, es esa la que está pidiendo. Podría marcar acá para que la cuenta se mantenga abierta, si es una computadora, digamos, del hogar y que solamente yo puedo acceder a ella. En este caso lo voy a dejar así. Hago clic en acceder. En este caso me está dando alguna información de una encuesta y demás nuevamente. Simplemente omitir esta encuesta. Perfecto, y aquí ya estoy dentro de la cuenta. Puedo ir a la parte superior, acá donde dice buscar en Wikipedia. Elijo una temática de mi especialidad, es decir, de su especialidad. Elijo, por ejemplo, Sociedad de la Información, una temática que considere yo que puedo aportar. Pongo buscar, me aparece este artículo, este contenido bastante completo y tendría que identificar en alguno de los espacios algo que se pueda aportar, añadir o mejorar. Y tendría que hacer clic acá donde dice editar código. Hago clic ahí y fíjense que me aparece un código que en apariencia al menos es bastante complejo, pero si ustedes analizan esta columna se van a dar cuenta de que no es tanto así, ¿no? Por ejemplo, acá nos aparece algún elemento que dice la sociedad de la información. Entonces acá tendríamos que identificar justamente ese contenido que está acá. La sociedad de la información es un proceso de evolución profunda. Aquí está, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces en este artículo debo identificar algún espacio donde puedo añadir algún contenido en particular. Después de identificar ese espacio, digamos acá donde dice el sociólogo Manuel Castells, tengo que buscar acá en la izquierda ese espacio también. Fíjense que aunque parece bastante desordenado, si ustedes hacen una lectura asociada o relacionada con la columna derecha, se van a dar cuenta de que dice, por ejemplo, el concepto sociedad de la información. El concepto sociedad de la información. Entonces no ese es el párrafo, es el siguiente. Entonces vamos bajando y acá está el sociólogo Manuel Castells, el sociólogo Manuel Castells. Entonces en este espacio aprieto Enter, busco el párrafo que voy a contribuir, clic derecho copiar, en este caso yo lo tengo en Word, hago clic acá, clic derecho pegar. Y aquí se ha generado el párrafo, pero acá todavía no se ha generado con el formato correcto. Entonces tengo que hacer lo siguiente. Puedo separarlo para no confundirme. Acá y aquí empieza el párrafo que yo he aportado y es este, ¿no? Lo que podría hacer es, para que se genere correctamente el párrafo, tengo que ir al inicio del párrafo que he aportado y apretar esta opción, esta flechita, y voy al final del párrafo, igualmente esta opción. Entonces acá, fíjense, ya se ha generado correctamente el párrafo. En este párrafo podría elegir alguna de estas alternativas que son bastante similares a las que proporciona Blogger, ¿no? Fíjense que acá está título y podría elegir un tamaño mayor para que se modifique, o podría elegir también negrita, cursiva, insertar una imagen y demás. Son algunas alternativas que se puede manejar, pero la alternativa que más se utiliza, y fíjense ustedes en este artículo también, es convertir una palabra en un enlace, ¿no? Acá está Manuel Castells y me va a llevar a la biografía de Manuel Castells. Entonces puedo generar también un enlace, selecciono una palabra relevante, digamos esta, voy a la parte superior, elijo este icono que dice enlace, hago clic ahí y acá me va a aparecer
varios enlaces asociados con el término sociedad de la información. Entonces yo puedo elegir este término o este término dependiendo de cuál se asocia más con lo que yo quiero profundizar a través de este enlace. Todos estos enlaces están dentro de Wikipedia. Elijo, digamos, esta opción, pongo insertar enlace y fíjense que cuando recargo acá ya me aparece Sociedad de la Información como un enlace. Entonces podría fortalecer la idea o el aporte que he generado con este tipo de enlaces. Por ejemplo, si es que existe la biografía de Galindo Cáceres, igualmente puedo hacer una referencia a través de un enlace y demás. Las alternativas que también tiene Wikipedia son bastante similares a las que proporciona Blogger. Fíjense que acá está la alternativa del tamaño, la alternativa negrita, cursiva, insertar imagen, insertar una plantilla. Puedo elegir también una lista de viñetas, pero de momento eso es lo que necesitaríamos saber, la manera de poder aportar cierto contenido para construir conocimiento, que es justamente la intención de un wiki, la construcción colaborativa de el conocimiento. Lo que me queda por hacer es ir acá a la parte inferior y elegir la opción que dice mostrar previsualización. Hago clic ahí y fíjense que acá está el texto que yo he aportado. Entonces está dentro de un artículo que se ha trabajado muy bien, pero que yo tengo acá el aporte establecido. Lo único que me quedaría por hacer ahora es hacer clic en la opción que dice acá abajo, que dice publicar cambios. Acá me pone un código, dice para protegernos contra programas que añaden enlaces externos masivamente, spam, por favor introduce la palabra que aparece debajo de la caja. Entonces acá tengo que añadir esa palabra, aprieto enter y ahí está, ¿no? Ya se ha actualizado, se publicó tu edición. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer ahora, el último paso es hacer una captura de lo que ustedes han editado, ¿no? Pueden hacer algo así, señalar de esta forma, captura de pantalla y esa captura de pantalla compartir en el grupo de Facebook del módulo. Van acá donde está el grupo de Facebook del módulo y control B y pueden compartir de esta manera. Por supuesto también podrían compartir el enlace que es este, clic derecho copiar y clic derecho pegar. Entonces ambos elementos se pueden compartir, tendríamos que poner publicar. ¿Por qué es importante compartir la captura de pantalla? Porque como es un proceso de construcción colectiva constante, en algún caso algún otro autor pudiera eliminar, resumir o aportar sobre este párrafo que ustedes han incluido. Entonces es importante que ustedes tengan una constancia de esta naturaleza. Simplemente queda poner publicar. Actualmente el uso de dispositivos móviles es muy común en muchos aspectos de nuestras vidas, sin duda. Esta adopción también ha ganado protagonismo en el entorno educativo. Los desarrolladores han puesto a disposición de los educadores aplicaciones de diversas temáticas para que sean utilizadas como apoyo al proceso de aprendizaje dentro y fuera de las aulas. Es decir, existen apps que permiten reforzar este proceso de aprendizaje, que además en muchos de los casos son gratuitos. Son miles de apps o aplicaciones para teléfonos móviles que son útiles en el ámbito de la educación. Algunas de estas apps emplean la innovadora técnica de aprendizaje denominada gamificación, que logra excelentes resultados. ¿Pero qué es la gamificación? La gamificación es una técnica de aprendizaje que consiste básicamente en aplicar elementos o técnicas propias del juego a un entorno formativo con el fin de obtener mejores resultados. Estos elementos suelen ser las metas, los objetivos, las reglas, la narrativa,
la libertad de elegir y de equivocarse, la retroalimentación, la competencia, entre otros. Vamos a ver un video que explica perfectamente de qué se trata la gamificación. ¿Qué es la gamificación? La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, la cual facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando así una experiencia positiva en el usuario. El modelo de juego realmente funciona, porque consigue motivar a los alumnos, desarrollar un mayor compromiso e incentivar el ánimo de superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los juegos. La técnica mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los objetivos alcanzados. Algunas de las técnicas mecánicas más utilizadas son acumulación de puntos, escalado de niveles, obtención de premios, regalos, clasificaciones, desafíos y misiones o retos. Las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos. Algunas de las técnicas dinámicas más utilizadas son recompensa, estatus, logro y competición. En función de la dinámica que se persiga, se deberán explotar más unas técnicas mecánicas que otras. En resumen, la idea de gamificación no es crear un juego, sino valernos de los sistemas de puntuación, recompensa, objetivo que normalmente componen a los mismos. En el mercado hay muchas plataformas que simulan entornos con distintas mecánicas, los cuales pueden facilitarnos poner en práctica estas técnicas. Hay varias aplicaciones que utilizan la gamificación para el proceso de aprendizaje. Una de estas aplicaciones es Kahoot, que es una herramienta que permite crear juegos de preguntas y respuestas de forma muy intuitiva. Es posible crear cuestionarios propios o trivias o unirse a alguno de los muchos ya creados y disponibles para múltiples edades y niveles. Veamos también de qué se trata. Hi, we're Kahoot. We're on a mission to make learning awesome. Our game-based learning platform is used by millions of people all over the world. Teachers, students, company employees, and lifelong learners. Kahoot makes it easy to create fun learning games or trivia quizzes in minutes, anytime, anywhere. We call them Kahoots. It works for any subject, in any language, on any device. You can also discover and play existing games. There are millions of Kahoots in our library. Kahoot can be played in a live setting with questions on a big screen, or on your mobile device where you see questions and answers on one screen. As well as in schools, Kahoot is played in companies, at events, and even parties to make learning awesome. Sign up today at kahoot.com. Let's play! Duolingo es otra alternativa interesante, que es una aplicación móvil y web donde uno puede aprender más de 30 idiomas en línea. Aprender con Duolingo pretende ser divertido, desafiante y hasta en cierta medida adictivo. Se ganan puntos por respuestas correctas, por competir contra el reloj o por subir de nivel. Veamos también de qué se trata. Lo llamamos Duolingo. Así es como funciona. Asumamos que hablas inglés y quieres aprender español. Empezamos dándote una oración de un sitio en español y te pedimos que la traduzcas. Un momento. ¿Cómo puedes traducir un idioma que no sabes? Primero, Duolingo solo te da oraciones de acuerdo a tu nivel. Los principiantes reciben las oraciones sencillas del internet y los usuarios avanzados las más complejas. Así, todos se convierten en valiosos traductores. Segundo, si estás perdido, puedes ver traducciones de palabras que no sabes. Asimismo, Duolingo te ayuda a memorizar las palabras que no sabías con ejemplos educacionales. También puedes votar sobre la calidad de las traducciones de otros estudiantes, lo cual te ayuda a aprender. Y ya que creas valiosas traducciones mientras aprendes, te ofrecemos Duolingo completamente gratis. Sin anuncios publicitarios, sin cuotas escondidas, sin suscripciones. Simplemente gratis.
Para ilustrar el potencial de Duolingo, piensa en esto. Si 1 millón de personas usaran Duolingo para aprender, toda la Wikipedia en inglés podría ser traducida al español en tan solo 80 horas. Duolingo, aprende un idioma mientras traduces internet. Otras aplicaciones que utilizan las técnicas de gamificación son Habitica, Classcraft, por ejemplo, Remente, Zombie Run y varias otras que uno puede ir explorando, por supuesto. El storytelling o arte de contar historias es una práctica muy antigua y la primera forma de enseñanza. Actualmente el storytelling se describe como una estrategia de influencia y persuasión que utiliza todo tipo de códigos, textos, imágenes, videos, sonidos, animaciones, etc. En el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, el storytelling es una de las herramientas educativas más eficaces. Destaca el poder de la narrativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos también de qué se trata a partir de un pequeño video. El storytelling es el arte de contar historias. Surgió en los años 70 como parte de las estrategias de publicidad para conectar con el público, a través de anécdotas con las que se sintieran identificados. La educación retomó esta estrategia ya que las personas lograban recordar mejor los temas a través de relatos que les causaran diversas emociones. El storytelling es útil para transmitir conocimientos, valores y despertar el interés y la motivación de los alumnos, a través de narrativas personales, eventos históricos o historias informativas o instructivas. Las historias deben mostrar contenidos desde las emociones para empatizar con tus alumnos y lograr que las recuerden. Utilízalo en asignaturas como literatura, historia, civismo o ciencias. Por ejemplo, explicar la experiencia de la guerra a través de un fragmento del diario de Ana Frank. Sigue estos sencillos pasos. 1. Investiga sobre el tema. 2. Considera quién te va a escuchar y qué mensaje quieres transmitir. 3. Elige la anécdota que compartirás o escríbela. La historia debe contemplar un personaje con quien se puedan identificar tus alumnos, así como 3 momentos: introducción, clímax y conclusión. 4. Incorpora a tu narración imágenes o audios para enriquecer la experiencia. 5. Comienza con una pregunta o frase que involucre a los estudiantes y despierte su interés. Por ejemplo, ¿cómo crees que es la vida de los niños durante una guerra? O, ¿alguno de ustedes tiene un diario? 6. Después de escucharlos, inicia tu narración. Si lo prefieres, también puedes hacer una grabación de audio o video. Y 7. Guía a tus alumnos a la reflexión con preguntas y frases como: ¿cómo se sintieron después de escuchar el relato? ¿Se identificaron con el personaje? ¿Qué más les gustaría saber? ¿Qué hubieran hecho si se encontraran en la misma situación? Conoce más sobre esta y otras tendencias en pruébate.org para así enriquecer tu práctica educativa y potencializar el desarrollo de tus alumnos. Bien, es importante ahondar un poco más en el storytelling porque, como ya les he explicado, ustedes deben realizar un video que tenga estas características. Es por ello que en la carpeta que tiene el nombre de recursos parte 4 he incluido algunos recursos interesantes que les van a servir desde luego. Una de las carpetas tiene el nombre de Storytelling y ahí van a encontrar varias muestras. Vamos a revisar algunas ahora. La otra carpeta que dice Bibliografía específica, donde ustedes van a encontrar contenidos específicos relacionados con la gamificación, por ejemplo, o el Storytelling. Acá, la interactividad, que es parte de un texto del trabajo final, y las 5 claves de usabilidad, que también forman parte de los textos del trabajo final. Y aquí está el documento que se hace mención. Fíjense que en los resultados de la clase 6 se habla de un trabajo que aborda la construcción de un video compuesto utilizando el storytelling. La temática del video debe estar relacionado, por supuesto, con su proyecto educativo, trabajo final. Y bueno, se dice que hay un documento en la carpeta Recursos parte 4 que ustedes deben revisar. Entonces se trata justamente de este documento, donde ustedes deben definir la unidad temática, si corresponde, tema a desarrollar, objetivo, público, estructura y demás. Pero primero veamos algunos ejemplos del storytelling que están acá y que ustedes también los van a poder ver con mayor detalle y con mayor calma. El mundo no deja de cambiar. La ciencia y la tecnología han modificado la forma en la que nos relacionamos. Hemos dejado de comunicarnos con señales de humo, palomas mensajeras o cartas. Ahora,
Lo hacemos a través de correos electrónicos y dispositivos móviles. Las disciplinas evolucionan. La medicina ha integrado nuevas tecnologías para mejorar la atención de los pacientes y los tratamientos se han transformado. Hasta hace poco, las camas de los hospitales no tenían ninguna otra función. En la actualidad, existen camas inteligentes que permiten regular la temperatura, solicitar medicamentos y hasta monitorear información de manera electrónica. En las escuelas se han integrado herramientas como computadoras, internet y dispositivos móviles. Pero, ¿crees que los métodos de enseñanza hayan cambiado? ¿Qué diferencias hay entre la escuela de hoy y la que conocieron nuestros abuelos? Todo a nuestro alrededor evoluciona y la escuela y la enseñanza no deberían ser la excepción. No solo se trata de integrar la tecnología en un proceso educativo tradicional, sino de innovar la forma de enseñar desde las experiencias del estudiante. En tus manos está usar tu creatividad para mejorar la educación y reinventar tu enseñanza. Descubre distintas maneras de innovar la enseñanza a través de los recursos que ponemos a tu disposición. Bien, es un ejemplo interesante de storytelling. La idea es que ustedes puedan realizar, obviamente el nivel de animación no va a ser el mismo, va a tener que utilizar seguramente imágenes, iconos y demás, pero lo importante es la narrativa, ¿no? La construcción de una historia en este caso. A ver, por ejemplo, acá dice el poema. Hola, hoy hablaremos sobre un género literario que usa las metáforas y la rima para expresar los sentimientos del autor, el poema. Un poema es un texto que expresa los pensamientos o sentimientos del escritor y trata temas relacionados con el amor, la belleza, la naturaleza, el miedo, la muerte y hasta la guerra. Un poema tiene un título y su cuerpo se divide en estrofas, las cuales se distinguen por un punto y aparte. Las estrofas se conforman por versos, que son cada línea del poema. Existen versos agudos y libres. Los versos agudos, a diferencia de los libres, tienen rima, ritmo y métrica. La rima es la coincidencia sonora que existe entre los versos, a partir de la última vocal acentuada. El ritmo es el efecto estético que se da al alternar los versos, y la métrica es el número de sílabas de cada verso. Dependiendo del número de sílabas y versos se define el tipo de poema. Existe el soneto, el terceto, la décima y la copla. También hay otros tipos de poemas como el haiku, el himno y la prosa poética. Esta última se redacta con versos libres. Si quieres conocer cómo es un poema, puedes leer 20 poemas de Gabriela Mistral, un conjunto de poemas donde la premio Nobel expresa sus más profundos sentimientos. Continúa con este curso y utiliza este espacio como un lugar de entrenamiento para practicar tus habilidades como poeta. Nos vemos en el siguiente video de Toda historia tiene una forma. Otro ejemplo interesante, ¿no? Ahora, a ver, uno más que es de un tema un poco más complejo. Es decir, fíjense que en el tema de historia, ¿no? O el tema de literatura probablemente sea más fácil construir una narrativa como tal. Pero ¿qué ocurre cuando queremos hablar de el número decimal, por ejemplo, ¿no? Que es algo mucho más, en apariencia por lo menos, cerrado? A ver, veamos. Lo que debes saber sobre los decimales. Cuando vas de compras habrás observado que los precios de algunos objetos no son cantidades cerradas o pesos completos, sino que incluyen centavos. O incluso cuando te mides o pesas, los resultados no son metros completos ni kilos completos, sino que incluyen fracciones de ellos. Estas cantidades, que son menores a una unidad, pero mayores a 0, se representan con los números decimales. Los números decimales representan fracciones de una unidad y se escriben a la derecha. Si divides la unidad en 10 partes iguales, puedes contar cada una de estas fracciones con... Entonces, esos son algunos ejemplos. Ustedes ya pueden revisar con mayor tiempo algunos otros. Por ejemplo, este es muy interesante, el que dice la clave del éxito educativo. ¿Sabes por qué países como Singapur, Japón o Finlandia se han posicionado en los primeros lugares en educación? Su éxito se basa en una estructura de 3 niveles: la familia, la escuela y los recursos socioculturales. 1. La familia. Tiene la responsabilidad de la preparación inicial en la educación de niños y jóvenes.
En estos países se estimula la lectura en casa y se frecuentan las bibliotecas. 2. La escuela. Durante los primeros 6 años, los estudiantes cuentan con el mismo maestro para todas o casi todas las asignaturas. La educación de estos países no fomenta la competencia ni las comparaciones entre alumnos. Incluso, no se utilizan evaluaciones cuantitativas hasta el 5º año de primaria. 3. Recursos socioculturales. Se han desarrollado actividades relacionadas con arte, ciencia y cultura, las cuales son piezas clave para la formación desde pequeños. Así que ya lo sabes, no hay nada fuera de lo normal que no puedas poner en práctica para mejorar el nivel educativo de tu comunidad. Recuerda, la educación es la clave para el desarrollo de un país. Fíjense la duración de este storytelling, que es de 1 minuto 25 segundos. En el caso suyo, lo que deben realizar es un storytelling que debe durar aproximadamente 1 minuto. Si dura 40 segundos, 45, 50, 1 minuto 10 segundos, por supuesto también es válido. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta? La instrucción dice que deben revisar este documento que tiene el nombre de base Storytelling y básicamente tiene que ver con lo que ya hemos visto previamente. La importancia de planificar, ¿no? No se trata simplemente en este caso de agarrar el micrófono, narrar, ¿no? Tendríamos que tener una idea clara de cuál es el tema que vamos a desarrollar, por ejemplo, el objetivo, el público, la estructura que tiene que ver con completar este cuadro, que tiene que ver con lo que se va a decir en la voz, en la narración, en la locución, y mientras se está diciendo eso, qué imagen va a aparecer, qué audio se va a escuchar y si hay alguna observación. Entonces se va armando de esa manera para que uno tenga claro que cuando dice alguna frase en particular, una imagen debería apoyar esa frase, ¿no? O complementar en todo caso. Y un audio que puede ser un efecto de sonido si corresponde o simplemente música de fondo, ¿no? Y aquí alguna observación que pudiera ser algo así como que se debe incluir música de fondo y efecto al mismo tiempo. Esto es algo que tengamos que apuntar acá. Ahora, en cuanto a las características técnicas, la duración aproximada es de 1 minuto, les decía, los recursos técnicos, la voz del narrador, el audio, es decir, ustedes tienen que narrar, contar en ese minuto o 40 segundos, lo que corresponda. Pueden utilizar música, efectos de sonido, transiciones, imágenes, videos, otros, ¿no? Y en cuanto a las características comunicacionales, por supuesto se mantiene lo que hemos visto, el tema de las leyes de la Gestalt, las 6 reglas del diseño digital, el manejo adecuado de los colores y la selección correcta de las tipografías para el tema de la legibilidad. Bien, a continuación vamos a ver algunos tips relacionados con la producción del storytelling que tienen que ver con el programa Adobe Premiere. Como ven, la animación que se requiere en este tipo de producciones es bastante compleja. Entonces, por lo corto que es el curso, difícilmente llegaríamos a un nivel de animación como este, por ejemplo. El mundo no deja de cambiar. La ciencia y la tecnología han modificado la forma en la que nos relacionamos. Hemos dejado de comunicarnos con señales de humo, palomas mensajeras o cartas. Ahora, lo hacemos a través de correos electrónicos y dispositivos móviles. Pero sí podemos lograr algo más o menos similar sin mayores complicaciones. Los recursos que hasta ahora ustedes manejan, es decir, aquellos que han sido adquiridos cuando han realizado los primeros videocompuestos o la primera práctica de edición donde se les pedía resumir, después se les pedía construir un video compuesto a partir de fotografías pero utilizando textos, transiciones, efectos de sonido, música y después a partir de la construcción del tutorial donde se les pedía hacer uso ya de algunos recursos de mayor complejidad como el acercamiento a partir de controles de efectos. Entonces ya tienen los recursos suficientes como para lograr un storytelling, pero quiero plantearles algunos tips interesantes que son muy fáciles de utilizar y que les van a ayudar. Primero, he notado que varios de ustedes tienen cierta inquietud con relación al uso de imágenes y es totalmente correcto.
Las imágenes tienen en la mayor parte de los casos derechos de autor. Entonces no podemos utilizar cualquier imagen sin consignar. Por eso es que decíamos que deberíamos poner en los créditos a quién corresponden las imágenes, la música y demás. Pero existen recursos que pueden ser gráficos, que pueden ser incluso de video o de sonido. En muchos casos tienen lo que se conoce como la licencia Creative Commons, es decir, la mayoría de los recursos se encuentran en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons que permite a cualquier usuario descargar, copiar, distribuir, traducir, reutilizar, adaptar y desarrollar su contenido sin costo alguno. Algunos autores solicitan que se comparta el contenido o solicitan una donación, pero en esencia se trata de contenidos que podemos utilizar sin ningún problema los derechos de autor. Entonces hay páginas que te permiten descargar contenidos de esta naturaleza para lo que queremos lograr nosotros. Les voy a dar algunos ejemplos. Si queremos descargar, por ejemplo, fotografías, una excelente página es esta de acá, ¿no? Que tiene el nombre de pexels.com. Entonces aquí hay varias imágenes que podríamos utilizar, les decía. Por ejemplo, si yo estoy interesado en esta imagen, hago clic ahí, clic en descarga gratuita y se empieza a descargar la imagen. Obviamente clic aquí, mostrar en carpeta, y esta es la imagen que podría utilizar en mi video si la necesito, por ejemplo, ¿no? Y con esta misma lógica hay varias otras páginas que tienen imágenes que podrían ser útiles. Otra página interesante es esta, ¿no? Pueden ver, esta es la dirección. Si ponen en Google solamente esto, ya les va a aparecer la página y pueden ingresar, por ejemplo. Aquí hay otra página que tiene más o menos la misma naturaleza y esta es la dirección. Igualmente acá, otro tipo de imágenes que uno puede descargar, esta es la dirección. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta en todos estos casos es que algunas de estas imágenes tienen un costo o corresponden a un paquete premium o una suscripción premium que supone pagar. Por ejemplo, acá, si hago clic acá, no voy a poder descargar estas imágenes si es que no me suscribo y por lo tanto hago una cuota mensual o anual. Y hay otras páginas que te permiten descargar específicamente vectores, que significa imágenes que pueden ser editadas sobre todo con Adobe Illustrator, pero que también está en un formato que se llama .png, que básicamente son imágenes similares a las JPG, pero que tienen transparencia. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos. Acá esta página es muy buena, que es flaticon.com. Entonces, en los storytelling que van a realizar, van a necesitar sin duda algunos iconos. Entonces, cuando ingresamos a esta página, encontramos varios iconos que pudiéramos descargar. Por ejemplo, acá hago clic ahí y me aparecen algunos iconos de manera individual y que además ya tienen transparencia. Hago clic, por ejemplo, en el avión si necesito y me permite descargar en formato PNG, les decía, que es transparente. Esta página es clave para ustedes, creo yo, para facilitarles el trabajo. Descarga gratuita, mostrar en carpeta, aquí está. Y es transparente, ya está recortado totalmente. Voy a dejar ahí. Esta imagen voy a copiar una carpeta que ya tengo acá que dice recursos, imágenes, y he bajado algunas imágenes. Esta es una página clave. Otra es esta FreePic, ¿no? Si pongo por ejemplo nubes, voy a encontrar varios iconos gratuitos que están relacionados con nubes. Ahora les recomiendo también que cuando no encuentren algún recurso, prueben escribiendo en inglés. No tanto en esta página, pero sí en estas otras. Entonces si buscan casa y no encuentran, si ponen home, van a encontrar mayores resultados. Esta es la página que tienen que buscar, freepic.es, van a encontrar varios recursos. Entonces, ¿por qué hay tantas alternativas? Porque en algún caso, cuando descargamos demasiadas imágenes, como el caso de FreePic, por ejemplo, nos va a decir, usted ha llegado al límite de descargas diarias y por lo tanto, inicialmente nos pide registrarnos. Después de registrarnos y seguimos descargando, nos va a decir que ya no podemos descargar y que tenemos que suscribirnos a una cuenta pagada. Entonces tendríamos que ir a otra página que es muy similar, que es esta, por ejemplo.
Para resumir, dos páginas que yo les recomiendo que utilicen. Esta de acá, que es flaticom.com, y freepik.es, que son páginas muy útiles. Si utilizan fotografías, hay más alternativas que iconos. Voy a hacer una pequeña animación en Premiere para que ustedes vean la utilidad de este recurso. Crear un nuevo proyecto. Voy a poner el nombre de animación 1. Ok. Archivo, nuevo, secuencia. Ya saben qué opción elegir. Perfecto. Entonces voy a venir acá. En este caso lo primero que debieran tener ustedes es la grabación de la historia que van a narrar. Aquí tengo un ejemplo. Es tiempo de producir más, de valorar lo nuestro y de apoyar emprendimientos de hombres y mujeres. Ahí está. Entonces lo primero es introducir este elemento, clic sin soltar y suelto acá. La otra opción, por supuesto, es archivo, importar y buscan el archivo, ¿no? Tengo aquí el audio. En este caso, esta historia o este audio dura más o menos 40 segundos. Y emprendimientos de hombres y mujeres. Entonces, necesito ahora los recursos. En este caso, pudiera hacer estas imágenes. Voy a importar, por ejemplo, esta imagen de fondo. Igual, clic sin soltar. Suelto acá. Introduzco la imagen y hago que dure todo el tiempo. Pero si se fijan, está muy grande. Para reducir el tamaño, clic derecho, escalar a tamaño de fotograma, doble clic, lo voy a agrandar un poquito y ese va a ser mi fondo. Puedo, por supuesto, cambiar de fondo si quisiera. Puedo elegir otro fondo para otro momento y no sé, tal vez el más conveniente sea también este otro. Clic sin soltar, suelto aquí, introduzco. ¿En qué momento cambio de fondo? Recorro y este lo amplío. Hasta cierta parte este puede ser Pecuarios, maquinaria. Cambia este otro, igual clic derecho. Fíjense que está muy grande. Clic derecho. Escalar a tamaño de fotograma. Ahí está, doble clic, un poquito la grado. Es una alternativa, pudieran también mantener un solo fondo. Ahora lo que quiero mostrarles rápidamente es que las descargas que yo he hecho, que son estas imágenes, tienen un fondo transparente. Gran parte de las imágenes tienen esta naturaleza. A ver, clic acá, suelto aquí, cuando lo inserto acá, por ejemplo, igual está muy grande, clic derecho, escalar a tamaño de fotograma, doble clic y puedo reducir. Pero fíjense que el fondo es blanco, ¿no? Y estéticamente no se ve bien. No es lo que queremos lograr. Una opción, por supuesto, es eliminar el fondo en Photoshop, guardarlo en formato PNG y va a tener un fondo transparente. Pero la ventaja de la página que les comentaba, que es justamente esta, flaticom.com, es que las imágenes o los iconos se descargan con fondo transparente. ¿A qué se refiere? Fíjense, voy a importar este avioncito, por ejemplo, clic sin soltar, suelto acá, introduzco a la animación y ahí está. Doble clic, tiene un fondo totalmente transparente. Si lo muevo acá, tiene un fondo transparente, entonces nos facilita el trabajo. Voy a elegir más iconos, este icono, clic sin soltar, suelto acá y ahí está. Entonces, como ven, aquí tengo canal 1, 2, 3, igual en el caso del audio. 1, 2, 3, y los que quiera, puedo seguir aumentando. He insertado el mundo, clic derecho, escalar a tamaño de fotograma. Ahí está, doble clic, le voy a agrandar un poquito. Listo. Si quiero que este esté encima del mundo, en la capa 3. Ahí está. Quiero introducir otro objeto más. De la misma manera, digamos, este objeto, clic sin soltar y suelto acá. Entonces, si se dan cuenta, doble clic, puedo reducir. Estoy introduciendo varios objetos de esa manera. Voy a insertar un par más, digamos estas montañitas, clic sin soltar, voy acá y igual,
aquí arriba y tengo 5 canales hasta ahora. Doble clic, voy al canal que quiero modificar, clic, doble clic aquí y puedo reducir. Para saber cuál estoy moviendo, siempre debo seleccionar acá, doble clic y modifico el tamaño. En algún caso, si quisiera mover ahora, por ejemplo, el avión, me facilita, pero si no fuera posible, lo que tengo que hacer es bloquear las capas de arriba con estos candaditos. De esta manera el avión lo voy a poder mover sin problema. Lo desbloqueo posteriormente. Entonces tengo varios objetos, quiero mover este de acá, doble clic. Digamos que esté aquí. Este objeto aquí y este objeto más o menos por aquí. Voy a insertar el último objeto, que va a ser, digamos, este barbijo. Clic sin soltar y suelto ahí. Entonces tengo una animación de varios elementos, ¿no? Ahí está. Ahora lo que está pasando es que cuando inicia la animación, Es tiempo de... todos aparecen de manera brusca. Es tiempo de pro... Entonces lo que tengo que hacer es algo muy simple. Debo definir qué objeto va a aparecer primero. Es decir, el orden de aparición. Puede ser en algún caso que lo que yo quiera es que aparezca primero el mundo, ¿no? Es Aparece el tiempo. mundo. Después, esto aparece en el casi en el segundo 1 aparece el mundo. Aquí es donde marca, fíjense. En el segundo 3 va a aparecer el avión. Ahí está. Si se fijan, y esto es muy importante, voy a silenciar para que no nos perjudique el audio. Aquí aparece el mundo, aparece el avión, y luego desaparece el mundo. Entonces yo tengo que definir si el mundo va a permanecer. Simplemente voy al final y defino cuánto va a seguir apareciendo. Quiero que desaparezca ahí y recoso. Entonces tengo que estar consciente de qué tengo en cada capa. Tengo el mundo acá, el avión acá. Este es otro objeto que es este que ven aquí. Aquí están las montañas. Entonces defino eso, ¿no? Aparece el mundo, luego el avión. Después del avión va a aparecer este icono. Luego va a aparecer las montañas. Y finalmente el barbijo, ¿no? Pero si se fijan, igual acá. El mundo va a permanecer. Aparece el avión, el otro objeto, pero los otros van desapareciendo. Si quiero que permanezcan, simplemente jalo hasta el final. Listo. Entonces, orden de aparición. Ahí está. Ahora, orden de desaparición. ¿Cómo van a desaparecer? Probablemente todos juntos. Ahí está. Pero si quisiera puedo hacer que el mundo permanezca, desaparezcan todos los objetos, pero el mundo permanece. O igual que desaparezcan poco a poco. Entonces desaparecen así. Ahora, la animación todavía es muy simple, pero puedo utilizar lo que ustedes ya manejan bien, que son las transiciones, ventana efectos, transiciones de video. Estas transiciones de deslizar. Esta, por ejemplo, que dice empujar. Si elijo acá para el mundo aparece así. Solamente con la transición de empujar. Puedo elegir otra transición simple que también le recomiendo. Es esta zoom. Despliego zoom y elijo zoom cruz. Y ahí está. Así aparece el mundo ahora. Y el avión pudiera aparecer también con
deslizar. ¿Qué les parece? Aquí puedo utilizar otra transición que puede ser igual zoom cuadros, o tal vez solamente disolver, donde ustedes ya tienen que ver cuál es la mejor forma de que aparezca sin generar ruido visual. Esta por ejemplo puede ser con la herramienta empujar también, que es muy útil. Aquí está. Este objeto también puede aparecer con la transición empujar, pero quizá no quiero que aparezca desde este espacio acá, sino desde acá a este espacio. Es fácil hacer ese cambio. Aquí está. Hago un clic sobre este espacio, ventana controles de efectos. Si no les aparece acá, les va a aparecer acá en controles de efectos justamente, y aquí nos dice desde dónde va a aparecer, aquí, de aquí o de abajo, como quieran. De este lado va a aparecer ahora. Entonces reviso. Ahora va a aparecer de arriba porque he hecho clic acá. Creo que ahí queda bien. Ahora vamos a hacer que aparezca el barbijo. Doble clic, un poquito más grande. Ahí, y creo que el barbijo pudiera aparecer con zoom cruz. Algo así. Entonces si revisamos la animación, aparece el mundo, el avión, el objeto, nubes. Y obviamente la voz del narrador. Producir más. De valorar lo nuestro y de apoyar emprendimientos de hombres y mujeres que quieren una mejor cara. Entonces lo que quedaría por hacer es, les decía, definir cómo van a desaparecer. Digamos que desaparecen de forma gradual. Operación y su entrega de insumos agropecuarios. Y aquí pudiera volver a insertar objetos y repetir algo como esto, ¿no? Lo que lógicamente me falta es incluir la música que está acá. Voy a insertar este audio y voy a ponerlo abajo. Es tiempo de producir más, de valorar lo nuestro y de... Fíjense que la música de fondo está muy alta y tapa el audio, la locución, la voz, la narración. Entonces lo que se hace es clic derecho sobre el canal donde está la música de fondo, ganancia de audio, y ahí ajustar, pongo menos 15, aceptar, reviso. Es tiempo de producir más, de valorar lo nuestro y de apoyar emprendimientos de hombres y mujeres. Puedo insertar efectos de sonido. Aquí hay varias alternativas. Yo voy a utilizar esta de acá, que es la que ya usamos anteriormente. Introduzco al proyecto y puedo de producir más. Igual acá puedo utilizar varios canales de audio. Clic sin soltar al otro canal, que es este. Clic sin soltar. Igual en este canal. Voy acomodando de acuerdo al efecto. Es tiempo de producir más, de valorar lo nuestro y de apoyar emprendimientos de hombres y mujeres. Igual pudiera estar demasiado alto. Selecciono cada audio, clic derecho, ganancia de audio, y digamos menos 10. Lo mismo acá, ganancia de audio, menos 10. Clic derecho, ganancia de audio, menos 10. Tiempo de producir más, de valorar lo nuestro y de apoyar emprendimientos de hombres y mujeres que quieren... Aquí me falta uno más. Como acá, clic sin soltar, jalo el efecto, clic derecho,
Ganancia de audio, menos 10. Que quieren una mejor calidad de vida. El programa de responsabilidad. También pudiera, por supuesto, utilizar transiciones para que los objetos desaparezcan. Efectos, voy a utilizar Zoom Cruz en todos para hacerlo rápido. Es tiempo de producir más, de valorar lo nuestro y de apoyar emprendimientos de hombres y mujeres que quieren una mejor calidad de vida. El programa de Los efectos de sonido, si se dan cuenta, le dan mucha vida a la animación. De hombres y mujeres que quieren una mejor calidad de vida. Y también voy a insertar a estos otros espacios. Entonces tendría algo más o menos así. Es tiempo de producir más, de valorar lo nuestro y de apoyar emprendimientos de hombres y mujeres que quieren una mejor calidad de vida. El programa de responsabilidad social de... Entonces de esa manera tendrían que ir armando. Como siempre, pueden hacer consultas sincrónicas o asincrónicas. Bien, además de los recursos o posibilidades que se han desarrollado en cuanto a la opción de encontrar alternativas de imágenes o videos u otro tipo de recursos, también es importante considerar que es posible encontrar recursos de audio muy útiles que nos podrían servir no solo para construir un storytelling, sino para otros productos también. De hecho, es importante que sepan que la música que yo les he pasado viene de un recurso que igualmente tiene una licencia Creative Commons, que está asociado con una plataforma que es Jamendo, ¿no? Que en realidad el nombre correcto es Jamendo, se escribe de esta manera, y si ustedes acceden a jamendo.com les va a aparecer esta interfaz que les va a permitir descargar una gran cantidad de música que pudiera ser solamente instrumental o música también vocal, para que ustedes hagan uso de esa música, tal como ven acá, ¿no? Dice música libre de derechos para uso comercial. Entonces uno podría acceder a una de estas alternativas, o aquí descubre nuevos artistas independientes. Voy a ingresar acá para que ustedes vean que hay interesantes alternativas y posibilidades. Ahí está, ¿no? Entonces me aparece un catálogo en cuanto a temáticas, géneros musicales y demás. Pero lo que a mí me interesa y lo que yo he descargado y como les comentaba lo que yo les he pasado a ustedes está asociado con este sector, ¿no? Música para videos. Entonces si yo reproduzco por ejemplo este icono, hago clic acá, en la parte de abajo se va reproduciendo, y si se dan cuenta es música instrumental que pudiera servir para algún producto que ustedes definan. Muchos de ustedes han optado por utilizar los temas musicales que yo les he pasado, la música instrumental que yo les he pasado, y incluir en sus videocompuestos o en las producciones que han realizado. Con esta alternativa ustedes podrían explorar de manera gratuita y descargar aquel tema musical o fondo musical que consideren pertinente para utilizarlo finalmente en su storytelling o en otro producto audiovisual, como ya les he comentado. Entonces hay muchas alternativas. Acá hay otra, por ejemplo. Y hay varias, en realidad ustedes pueden explorar y se darán cuenta de que son muchas las posibilidades que proporciona esta plataforma de manera gratuita además.
Bueno, ustedes ya verán qué tema musical o fondo musical les es útil. Yo lo que voy a enseñarles finalmente es cómo descargar, que es bastante fácil. Simplemente es encontrar el tema musical o el fondo que nos interesa, reproducirlo. Va a empezar a reproducir en la parte inferior. Y aquí hay un icono de descarga, fíjense, acá está en la parte inferior izquierda. Hago clic, me va a enviar a este espacio y me dice si puedo descargar como descarga libre para uso privado, calidad MP3, o obtenga, dice, una licencia de Jamendo, formato de audio de alta calidad. Entonces, como quiero utilizar de manera gratuita, hago clic en este espacio que dice descarga libre y aquí me aparece la alternativa, ¿no? De iniciar sesión. Puede iniciar sesión con Google o con Facebook. En este caso he elegido Google. Elijo una cuenta. Si ustedes tienen temor de exponer su cuenta, pueden utilizar una cuenta alternativa. Y fíjense que ya tengo la posibilidad de descargar sin problema ese tema, ¿no? Descarga privada, y aquí fíjense en la parte inferior izquierda o en la parte superior derecha en algún caso va a descargar el tema musical. Y que fácilmente podríamos utilizar para alguna producción, ya que este formato que es MP3 es muy universal y por supuesto Adobe Premiere lo reconoce sin ningún problema. Otra posibilidad, si ustedes pretenden subir videos a YouTube, por ejemplo, y necesitan música que esté efectivamente comprobada, que no tiene derechos de autor y que en algún caso ustedes tienen temor de que cuando se sube el video YouTube reconozca que se trata de un contenido con derechos de autor y por lo tanto se elimina el video o genera algún tipo de represalia, multa y demás, pueden optar por esta alternativa. Fíjense que en el canal de YouTube que ustedes se han creado, en la parte superior derecha, pueden hacer clic y ingresar a la opción que dice YouTube Studio, y ahí nos va a aparecer en la parte izquierda un panel, y dentro de ese panel vamos a elegir la opción que dice Biblioteca de Audio. Hago clic ahí y fíjense que acá igualmente me aparece un conjunto de audios, que son muchísimos en realidad. Fíjense que son 741 alternativas, incluso se va aumentando. Y ustedes ahí podrían reproducir, por ejemplo, acá. O elegir otra alternativa. En todos los casos, cuando uno reproduce el audio, si hace clic acá, en la parte derecha nos aparece la opción de descargar. Y la garantía que brinda YouTube es que todos estos temas, esta biblioteca gratuita que proporciona YouTube a sus usuarios, son sin derechos de autor o con la licencia Creative Commons, que en esencia nos permite utilizar para diversos fines sin tener que realizar algún pago, ¿no? Fíjense que es una biblioteca inmensa en realidad que uno puede explorar y se trata de muchas alternativas también, ¿no? A ver, veamos por ejemplo esta. Si yo quisiera descargar, como les había comentado, acá hago clic en este espacio y se va a empezar a descargar. Acá está, ¿no? Igualmente el formato es MP3 universal y reconoce perfectamente en el programa Premiere. Son posibilidades muy interesantes que vale la pena explorar, que he querido comentarles también para aquellos que quieren profundizar en esa línea, ¿no? Son tips muy buenos, creo yo. Y otra alternativa, y he dejado lo mejor para el final, fíjense que se habla mucho en esta época de la inteligencia artificial y cómo esta puede servirnos para la producción audiovisual, producción gráfica, ¿no? Como recurso, como generador de contenidos. Entonces
se está expandiendo tanto esta posibilidad que uno podría explorar también en esa línea, pero algo que creo que es muy importante que ustedes aprovechen es el hecho de poder generar audios de buena calidad, es decir, locución de buena calidad a partir de este recurso, ¿no? Esta es solamente una posibilidad, pero existen muchas más. En el storytelling que hemos revisado, había una locución muy buena de un locutor profesional y seguramente cuando ustedes pretendan hacer el storytelling se conflictuarán un poco buscando ya sea grabar ustedes con una voz similar o conseguir a alguien que grabe de esa manera, ¿no? Entonces los sintetizadores suelen ser una alternativa. Este en particular me parece una muy buena opción, es por ello que yo les presento. La página es esta que ven acá, que dice naraket.com, ¿no? naraket.com, aquí está. Ingresamos y fíjense, nos aparece esta interfaz. Tenemos que ir acá donde dice Make Your Audio, clic, y nos manda un espacio específico para construir un audio a partir de un texto base. Entonces yo tengo acá en Word un texto que es una metáfora que les había comentado de la investigación o la búsqueda de información. Les decía, imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol y demás, que es de Ramón Salaverría, director del Laboratorio de Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra. Y lo que tendríamos que hacer básicamente es identificar un texto, ya sea recuperando de algún texto ya escrito o escribirlo desde cero, ustedes ya definirán. En este espacio nos proporciona el lenguaje, ¿no? Es muy importante que identifiquemos el lenguaje porque si no, si elegimos inglés y ponemos texto en español, va a leer pero intentando que esas palabras formen parte del idioma inglés. Tendríamos que elegir en todo caso español. Fíjense que hay un montón de idiomas: español castellano, español americano, español mexicano, ¿no? Español y un montón de alternativas. En este caso elegimos la mejor alternativa y no se equivoquen acá por favor si es que van a utilizar este recurso para generar un audio de alta calidad: español americano. Y acá hay muchas voces, aquí hay el espacio para que se muestre o podamos escuchar cómo suena, por ejemplo, la voz de Carmen. Estados Unidos es una unión federal de 50 estados. Los 3 estados... Han debido escuchar en algún TikTok o en algún video de redes sociales que se ha utilizado esta voz, ¿no? Hay varias voces en realidad que ustedes pueden ir explorando, pero la que a mí me parece muy buena en cuanto a calidad, una de las que me parece que tiene un muy buen nivel es la voz de Héctor. Entonces dijo Héctor, por ejemplo. Ustedes pueden elegir la voz que les convenga. Fíjense aquí Diego también. Estados Unidos es una unión federal de 50 estados. Los 3 estados originales fueron... Entonces ustedes elegirán la alternativa. Estados Unidos es una unión federal de 50... Ahí está, ¿no? Entonces, como les había comentado, hay muchas alternativas. Estados Unidos es una unión federal de 50 estados. Yo voy a elegir, por ejemplo, les decía Héctor. Y voy a copiar el texto que ya he establecido. Voy a eliminar algunos elementos, como por ejemplo la cita. Y clic derecho, pegar. Lo que queda por hacer es simplemente clic en este botón que dice crear audio. Esperamos un momento a que se genere ese audio. No tarda demasiado en realidad. Y se van a dar cuenta de que la lectura es muy buena, de hecho. Ya ha generado, fíjense, no ha tardado prácticamente nada. Podemos reproducir. Imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol, repleto de pequeñas briznas de heno hasta 10 metros de altura, y lancemos desde el aire una aguja de coser. A continuación, pidamos a alguien que encuentre esa aguja. Ese desventurado individuo estará perdido si pretende hallar la aguja revolviendo desordenadamente la paja.
Invertirá horas y horas en vano, hasta la desesperación. Por el contrario, si emplea el utillaje adecuado, un gran imán, por ejemplo, encontrar la aguja puede ser cuestión de segundos. Y esa es la lectura o el audio que genera a partir de ese texto. Para descargar, pulsamos acá en este botón. Si ustedes identifican que algo se ha pronunciado mal, pueden volver a cargar el texto con esa corrección. En algunas oportunidades me ha ocurrido a mí que han habido problemas en la pronunciación de alguna palabra. Digamos, en lugar de decir estadio, decía estadio, ¿no? Como una U. Entonces lo único que he hecho para corregir es poner doble O. En lugar de que diga solamente estadio, una O más se ha aumentado y ha mejorado perfectamente. Entonces, ajustes de esa manera se pueden lograr, o en algún caso, aunque no amerite en el proceso de redacción como tal, para que sea una lectura más pausada, uno podría incluir una coma, ¿no? Por ejemplo, acá no corresponde en tema de redacción, pero para que la lectura sea más pausada, uno puede incluir comas, puntos, punto y coma, 2 puntos. Ustedes ya vayan probando para que incluso haya mayor énfasis en la lectura. Podemos poner signos de admiración y demás. De momento voy a descargar esta alternativa acá. Botón descargar, clic. Y fíjense que igualmente en la parte inferior izquierda o en la parte superior derecha, dependiendo de su navegador, se descargará sin problema. Imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol, repleto de pequeñas brisnas de heno hasta 10 metros de altura, y lancemos desde el aire. Si se fijan, la lectura está un poquito acelerada. Si quisiéramos que sea más pausada, les reitero una vez más, habría que poner comas, puntos, espacios, puntos suspensivos. Ustedes ya seguramente al experimentar se darán cuenta de cómo se puede mejorar este resultado. Si quisiera volver a realizar esta prueba, clic en ese botón y acá podría, incluso les decía, mejorar, ¿no? Ya sea eliminar algún espacio, poner una coma si quiero que sea más pausado y demás. Entonces es una excelente alternativa que ustedes podrían utilizar. Y fíjense que en todos los casos esos audios son fáciles de utilizar. Yo he abierto un nuevo proyecto, voy a elegir una nueva secuencia, acá está, lo que ustedes ya saben muy bien, y voy a insertar los audios que he descargado. Ahí está. Este es el audio de la locución. Fíjense que está ahí. Imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol, repleto de... Igualmente podría editarlo, si corresponde. Ese desventurado individuo. Entonces es un audio que te permite realizar el proceso de edición sin ninguna restricción. La música de fondo que he descargado de Jamendo, igualmente, ahí está. Imaginemos un pajar del tamaño. Imaginemos un pajar del tamaño. Ahí por supuesto tendría que bajarle el volumen, clic derecho. En este caso voy a cortar primero esta parte para bajar el volumen solo cuando se empiece a narrar. Entonces, ganancia de audio, -10. Imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol, repleto de pequeñas brisnas de heno hasta 10 metros de altura. Podría bajarle un poco más, -5. Imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol. Y recuerden que podríamos incluir también los efectos en cuanto a las transiciones de audio. Hundido exponencial en este espacio para que no se note tanto el cambio. Imaginemos un pajar del tamaño de un gran estadio de fútbol, repleto de pequeñas brisnas de heno hasta 10 metros de altura, y lancemos desde el aire una aguja de coser. A continuación, pidamos a alguien que encuentre...
Entonces de esa manera se podría ir trabajando, ¿no? Son algunas alternativas y posibilidades que ustedes, dependiendo de la necesidad, pueden o no utilizar, pero lo importante es que ya saben que se podría emplear este tipo de recursos para la producción audiovisual. En algún caso, si no se tiene la locución óptima, se puede recurrir a esta herramienta. Si uno quiere un tema musical o un fondo musical sin derechos de autor, igualmente hay varias alternativas como las que hemos podido verificar. Bien, para finalizar, simplemente les recuerdo una vez más cuáles son los resultados de la clase 6. Deben crear un blog de su proyecto educativo en Blogger o en otra plataforma y deben compartir el enlace de este blog en el grupo de Facebook del módulo. Deben hacer una publicación en Wikipedia, deben aportar a Wikipedia con la publicación de un artículo que ya tienen escrito, seguramente un trabajo o algo que hayan producido intelectualmente relacionado con el proyecto educativo, por supuesto, u otra opción es complementar un artículo ya existente, igual, siguiendo los lineamientos que hemos establecido cuando veíamos el tema de Wikipedia instrumentalmente, ¿no? Cuando ingresábamos a la página y demás. El plazo de cumplimiento es hasta las 22:00 de la jornada de la clase. En cuanto al trabajo, es la construcción del video compuesto utilizando el storytelling, narrando una historia, por supuesto una temática relacionada con el proyecto educativo, y tomen en cuenta por favor el documento que tiene el nombre de base storytelling, que está en la carpeta recursos parte 4 en Dropbox como siempre. Deben subir este video al grupo de Facebook del módulo y al canal de YouTube de su proyecto educativo. El plazo de cumplimiento es hasta este lunes 22 de abril. Ahora, con relación al trabajo final que hemos estado abordando desde el primer día del módulo, es un proyecto educativo de TIC en el proceso de aprendizaje universitario. Ahora hay una propuesta de contenidos mínimos, ¿no? ¿Por qué es propuesta? Porque ustedes pueden modificar. Pueden, por ejemplo, si quieren utilizar el plan global de la materia, si es que ese es su proyecto educativo, y adecuarlo. Lo importante es que se establezcan puntos como una introducción, que se contextualice, justifique lo que corresponda. Los objetivos, puede ser un objetivo general o finalmente otra alternativa es que sea la competencia de la materia. El público, o sea, quién está dirigido, la propuesta, conclusiones y bibliografía. Les decía, algunos me han preguntado ya si esta estructura puede cambiar. De hecho, puede cambiar y es justamente por eso que lleva el nombre de propuesta de contenidos. La idea en todo caso es que ese proyecto que ustedes tienen, que puede ser su materia o un proyecto educativo de otro ámbito, incluyan una página en Facebook. Sí o sí tiene que estar incluido en ese proyecto educativo la página en Facebook que han creado, que además ya tiene ciertos elementos de administración como los mensajes tipo, publicación de contenidos, gestión de contenidos y demás, el canal en YouTube, o sea, cómo lo usarían en pocas palabras en ese proyecto educativo, para qué les va a servir, el blog, la publicación en Wikipedia, también cómo pueden utilizarlo, y bueno, ahí está la bibliografía obligatoria. Ustedes pueden revisar en algún caso y les va a servir sobre todo para el tema de la justificación y para entender la importancia del tema, ¿no? Entonces ahí está. Los recursos del trabajo final del módulo están en la carpeta recursos para el trabajo final en Dropbox. Ya hemos cumplido, les decía, con el anexo 1 que tiene que ver con Facebook. El anexo 2, revísenlo por favor de manera apropiada. Y en muchos casos va a necesitar capturas de pantalla para evidenciar el cumplimiento del requerimiento. La fecha de entrega que les había avisado ya el primer día del módulo, que señala el trabajo debe ser subido al Dropbox del módulo en la carpeta del estudiante hasta las 23:00 del 25 de abril. Ahora tomen en cuenta lo siguiente. Este viernes 19 de abril, que es nuestra última clase, la vamos a destinar para que ustedes puedan exponer el avance de su trabajo final, sobre todo en cuanto a la propuesta de contenidos o la estructura general del trabajo.
Se entiende por supuesto que para ese día aún no van a tener el trabajo concluido, pero sí es importante, por ejemplo, que yo conozca cuál es el objetivo general, los objetivos específicos, los públicos a los cuales va dirigido su proyecto educativo, parte de su propuesta y demás. La idea es que no cometan errores que pudiera afectarles a futuro, es decir, se trata de evitar en algún caso que alguien decida algo que no esté relacionado, por ejemplo, con el proyecto educativo y que después tenga una calificación muy baja, que incluso puede ocasionar que no aprueben el módulo. Entonces la idea es que cada uno de ustedes exponga entre 5 o 10 minutos la próxima clase y a partir de ello pueda responder sus dudas. Existen dos tipos de proyecto educativo básicamente: el proyecto educativo que está relacionado con su materia en particular, donde ustedes pueden implementar tecnologías de información y comunicación para mejorar su materia, que esa es la idea, a partir por supuesto de la propuesta específica en cuanto a página de Facebook, canal en YouTube, videotutoriales, storytelling y demás. Y el otro tipo de proyecto educativo, si se quiere, es aquel relacionado con un proyecto mucho más macro, relacionado por ejemplo con hábitos de lectura o con medio ambiente o dependiendo ya su área de especialidad. Entonces la idea es que ustedes expongan brevemente su proyecto educativo y en ese momento también puedan hacer consultas relacionadas con algunos cambios que quieran realizar, con algunas propuestas nuevas. Todos y cada uno de ustedes va a exponer por lo menos el avance de su proyecto educativo, puede consultar en ese momento y de esa manera vamos a garantizar que no haya errores, sobre todo errores grandes, cuando ya se presente de manera formal en la fecha establecida. Ahora, con relación a esta fecha de presentación, quiero comentarles lo siguiente. Hasta el momento en la presentación de prácticas de clase como trabajos de clase, han habido algunos estudiantes que no han podido cumplir con el plazo establecido por diversos motivos, algunos muy válidos por supuesto, relacionados con el contexto difícil que vivimos y en algún caso también relacionado con temas técnicos. De hecho, lo que ha ocurrido es que se ha ampliado el plazo de presentación a partir de esas razones bastante válidas por supuesto. Sin embargo, esta fecha límite para la presentación del trabajo final, que es el 25 de abril, es prácticamente inamovible, por varios motivos. Uno de ellos es el inicio del próximo módulo y también porque el plazo para que yo vaya revisando los trabajos es bastante corto. Es por ello que va a ser prácticamente imposible ampliar este plazo, por lo que les pido por favor cumplirlo de la manera más responsable posible.